El contexto del año pasado yo creo que agudiza lo que nos toca hacer siempre, que es decidir y optar. Y yo el año pasado es verdad que la semipresencialidad que tenía en los cursos que tenía en cuarto me pareció que nos obligaba a tomar opciones y opciones que puede que no tuviéramos ni idea de cómo se manejaba una semipresencialidad. Y yo como profesor y como profesor masculino cada año tengo que tomar una decisión, que es qué hago con los autores y con las listas de autores, sobre todo, que damos y que si manejas un libro de texto vienen. Si podéis poner el documento... El año pasado la opción fue proponer un trabajo digital autónomo para esos días que no venían y realmente trabajar la competencia digital y la competencia lingüística de búsqueda de información y selección de información. Si podéis poner el documento este, yo os invito a que miréis vuestro libro de texto. Yo cogí la posguerra, por ejemplo, e hice una selección de autores citados, autoras citadas, texto de autor, texto de autora, y el resultado era espeluznante. Está en un documento. Bueno, si no lo podemos ver, mi conclusión era que menos mal que Carmen Laforet escribió nada, porque si no, no habría nada, realmente. Casi, déjalo, sin más que yo lo que es... Este es el cómputo total, que claro, hacer el cómputo es asombroso. Tienen que conocer a un total de unos 50 y tantos autores y citas de autoras. Hay 5 en toda la posguerra, 3 son de Carmen Laforet y textos de autoras hay 2. Y lo demás son hombres. Claro, yo soy hombre también. Entonces, el siguiente aspecto es que en el instituto en el que estoy yo, me encanta lo de que esto no sea un congreso de buenas prácticas, pero esto yo creo que no lo fue. Yo estaba más solo que la una en un departamento que era todo mujeres, que a mí eso no me dejó de impactar. Pero cómo estábamos el año pasado de sobrepasados y a veces el miedo que da salirte de cualquier cosa que sea lo estándar, a mí me agudizó todavía más esa sensación de que esta práctica yo la consideraría una buena intuición, pero no una buena práctica, porque esto en ese entorno de soledad en 2 aspectos, en el departamento y otro que voy a andar, que me hacía especial ilusión que la jornada de hoy fuera sobre la inclusión en un entorno bastante estable como es el Escorial, la inclusión de las capacidades, ya sea de las dificultades de aprendizaje o de las altas capacidades, pues yo me cambié de centro finalmente porque al alumnado de integración se estaba proponiendo que le hiciéramos exámenes conforme a su nivel, en vez de intentar ver cómo pueden trabajar pues esos contenidos, por ejemplo, de cuarto de la ESO, de una manera acorde y que aprendan realmente. Si me pones, le doy. La práctica, la descripción sería esta: un primer trimestre presentar un videomodelo, una rúbrica de evaluación bastante extensa y estricta en la que queda claro que no vale hacer copia-pega, y una clase online sobre elaboración y montaje de vídeos. Ellas escogían el autor o autora, enviaban un guión, había que revisar el guión, enviaban el vídeo, se autoevaluaban, lo evaluaba yo, así los 3 trimestres. Realmente fue bonito verlo porque en el primer trimestre no hay apenas un vídeo colgado en la lista de reproducción y no pasa nada, no salían bien, había que ponerlo en práctica. En el segundo trimestre, primero revisamos las dificultades del primer trimestre. Fue asombroso cómo lo del copia-pega es algo que está metido y que, bueno, está metido culturalmente y en los chavales también, claro. Empezamos a avanzar ya intentando proponer guiones no cronológicos, o sea, biografías que no fueran nacimiento, tal, cual. Y también fuimos poniendo el foco, o fui poniendo el foco en la cita de imágenes e información, en cómo mínimamente respetar los derechos de imagen. Y ya hubo unos primeros vídeos. Yo, por ejemplo, este me impactó mucho. Hoy, la madrugada del 25 de octubre de 1938, me encuentro escribiendo esta carta frente al Mar de Plata. Esta idea llevaba tiempo rondándome la cabeza, y este no es mi primer intento. Cuando leas la carta, yo ya lo habré conseguido. Soy consciente de que te costará aceptarlo, pero he de hacerlo. Ya está decidido. Al fin y al cabo, me llamaron Alfonsina, que quiere decir dispuesta a todo. Ahora, en mis últimos momentos, no puedo evitar rememorar otros tiempos. Estoy en San Juan, tengo 4 años.
Sentada en el umbral de mi casa, muevo los labios como leyendo un libro que tengo en la mano y espío con el rabo del ojo el efecto que causo en el transeúnte. Ya tenía otro año, es excepcional. No sé si estará diagnosticado o no, no nos ha llegado un diagnóstico, pero a ella darle un día libre en casa, que lo iba a trabajar, el vídeo que hizo Alfonsina Storni con acento argentino, habiendo investigado la vida, yo aprendí muchísimo de la vida de Alfonsina Storni con este vídeo. El tercer trimestre hicimos una nueva revisión, seguimos con el copia-pega y ya al avanzar en el temario era posible encontrar la voz propia del autor o de la autora. Y eso tenía una especial gracia porque empezaban a ver figuras que no les resultaban tan lejanas. Fue muy importante incorporar a esa alumna que estaba apoyada por la PT, tuvo que ser todo un proceso un poco ajeno al centro, pero era una cuestión casi personal, ver que el trabajo muchas veces por proyectos permite que cada uno desarrolle sus capacidades realmente. Esa chica necesitó más apoyo para el montaje del vídeo sobre todo, pero es un trabajo, yo siempre les dije, vuestros trabajos tienen que ser dignos, y era digno. Y de hecho, el final de este vídeo, a mí me encantó de oír a Gabriela Mistral, yo no lo había oído, y ella buscó la voz de Gabriela Mistral, seleccionó el poema y la incorporó. El nombre verdadero de Gabriela Mistral es María Godoy Belloncito friolento, duérmete apegado a mí. 1880. Belloncito friolento, duérmete apegado a mí. La perdiz duerme en el trébol escuchándole latir. No te turben mis alientos, duérmete apegado a mí. Hierbecita temblorosa, asombrada de vivir. Que todo lo he perdido, ahora tiemblo. Si uno de mis defectos es el desorden, cuando trabajas solo tiendes a ser todavía más desordenado. Entonces la observación, en mi caso, casi siempre es con el propio alumnado, con otros profes que a veces colaboramos de otros centros. Se hizo especialmente difícil por lo desbordados que estábamos. Es verdad que tuvimos un profe de refuerzo COVID, que un mínimo contraste hacíamos, y con la PT en el tercer trimestre, pero yo creo que realmente no. Y sí en un diálogo con el alumnado. El año pasado creo que nos mostró también lo caótico de esto del online. Al final había revisiones por Google Classroom, por mail, por todo tipo, y siempre viendo lo necesario del diálogo en clase. Era casi imprescindible también hablar algún día en clase, aunque hubiera poquísimo tiempo. Y yo he descubierto la utilidad de las rúbricas. Tener una buena rúbrica preparada de antemano a la que remites de continuo es casi imprescindible para un trabajo riguroso y que permita establecer un marco hasta revisando la rúbrica de un trimestre a otro. A mí este criterio me parece especialmente bonito en una asignatura como la nuestra, como lengua. El trabajo del aula a veces parece una burbuja, que es que solo existe el aula y no sé, es un empeño como que eso no es verdad. Hay que hacer cosas que en el exterior, pues esa exposición en una biblioteca o estos vídeos que tengan un criterio de dignidad hacia el exterior, porque es que así se hacen reales. No quiere decir que los trabajos tengan que ser perfectos u óptimos, sino que sean dignos. Para eso, pues ahí entendían el copia-pega, claro, que es que no podías estar contándole algo que estaba por ahí de la Wikipedia o de donde fuera. La corrección en la información y en la redacción y la cita mínima de fuentes. Y fue muy interesante cuando empezamos a publicarlo, los derechos, por ejemplo, de audio, como YouTube no te dejaba publicar algunas cosas. Fue todo un aprendizaje, decir, bueno, es que esta canción que querías usar, pues no vale, no se puede. Y luego la presentación a un festival. Yo creo que la competencia digital fue un trabajo intensivo y que lo tendremos que hacer sí o sí porque estamos en ese mundo. Entonces la cantidad de dudas, de comentarios que iban en torno a eso era asombroso. La competencia lingüística, yo creo que siempre que planteamos un trabajo que tengan que hacer es un avance enorme. Sí es verdad que es un contraste continuo de redacción, como algunas veces había unas dificultades serias para elaborar un discurso, pero para eso estamos en la clase de lengua. Los resultados obtenidos, primero yo sí creo que estábamos cubriendo un vacío. Es asombroso mirar cualquier autor de cualquier época, te vas a YouTube y vídeos de José Zorrilla tienes un montón, de Carolina Coronado no hay. Y así vas avanzando y es lo que hay. Y del libro de texto, por supuesto. Sí, otra opción es partir del conocimiento inductivo, o sea, partir de que conozcan una figura y que de esa figura entiendan más el contexto. Pues si tú has investigado sobre esta autora del romanticismo, sobre este autor del realismo, pues probablemente vayas a entender más en qué mundo vive y de ahí puedas ya entender un poco más esto que vamos a leer o lo que sea.
Y yo creo que la producción del conocimiento en el aula es algo que yo no encuentro las vías, os lo reconozco. ¿Cómo podemos sacar lo que hacemos del aula para que eso sea algo hasta habitual? O sea, que ellos sepan que no les vamos a evaluar solo nosotros, que les va a evaluar un público, que va a ser un festival, que va a ser YouTube y que va a generar también rechazo. O sea, que les puede decir a alguien, oye, vaya vídeo has hecho. Entonces, yo sí creo que es un resultado que tenemos que ahondar en ello. Yo sí creo que fue un trabajo riguroso para altas capacidades, para esa chica que tiene un trabajo excelente y para otro chico que sí estaba diagnosticado y que estaba más fuera de lugar que nada, que no venía a clase, que se preparaba el examen y lo sacaba y acabó haciendo un vídeo pues muy notable, claro. Y también para 2 personas, una con una dificultad de redacción enorme, me envió 5 veces un guión y tuvimos que repasar el vídeo 3 veces. Quiere decir que hizo 8 guiones finalmente, o sea, hizo 8 producciones y lo hizo. Y para la alumna de integración, que era pues la última de Filipinas, y es que iba todos los días, sabía que no iba a titular, había que examinarla y decía, pero ¿cómo lo voy a examinar a esta pobre? Pues habrá que acompañarla como a todos. Y sí hizo un trabajo digno de publicación. Yo creo que la soledad fue y es muchas veces el mayor problema. Es verdad que el alumnado muchas veces prefiere casi que le evalúes por exámenes ya por inercia, que no hagas cosas complicadas de una rúbrica. Hay poco hábito en esa rúbrica. Yo realmente no sé qué pinto haciendo yo un trabajo sobre voces femeninas, pero también yo tengo que decidir algo en torno a eso. Y el propio trabajo es verdad que te sobrecarga de correcciones y no es, yo al menos la mayor dificultad era el uso de imágenes y de fuentes de información, cómo citarlo. O sea, como si te pones en exceso riguroso, la verdad es que no publicas casi nada. Entonces ese sí fue una dificultad grande. Y esa duda de cómo sacar del aula el conocimiento. La lista está en YouTube, es Voces Recuperadas, hay vídeos más meritorios y luego hay un Genially que en cuanto pinches en uno, pues está toda la presentación del proyecto. Pues nada, muchas gracias.